Desde Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Vamos a leer la palabra de Dios. Carlita, ayúdame bajando un poco el volumen de eso. Muchas gracias. Perfecto. Listo. Bueno, vamos a empezar. Los procesos de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de este tema, los procesos de Dios. ¿Cuántos saben qué es un proceso? La mayoría sabe qué es un proceso, ¿verdad? ¿Qué es un proceso? Una manera a seguir con la cual se obtiene algo, ¿no es cierto? ¿Sabían ustedes que nosotros somos procesados por Dios? Dios procesa nuestras vidas, ¿sí? Dios procesa nuestras vidas y es algo bastante curioso porque no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de estar en una fábrica que produce, qué sé yo, galletas, embutidos, y ustedes ven cómo se sigue una serie de pasos, ¿verdad? Un conjunto de fases para conseguir el producto final, ¿no? Entonces, a veces nosotros creemos en la vida que todas las cosas que suceden se logran de la noche a la mañana o suceden de inmediato, ¿no? Pero lo que es cierto es que Dios tiene un proceso. Dios tiene un proceso y de eso es de lo que vamos a hablar justamente esta mañana. Si ustedes toman su Biblia y se van al Nuevo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento es lo que está al final de la Biblia casi, ¿sí? La mitad de la Biblia, casi un poco más atrás. Ustedes se van a dar cuenta que hay un personaje llamado el apóstol Pablo. ¿Han escuchado acerca del apóstol Pablo? ¿Un poco? ¿No mucho? Ya. Él es considerado como uno de los misioneros más importantes de toda la historia. Y también fue el que escribió una buena parte del Nuevo Testamento. O sea, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, escribió una gran cantidad de cartas a las iglesias. Y es lo que nosotros tenemos hoy en día en nuestra Biblia, ¿ya? Ahora, yo quisiera preguntarles algo. ¿Ustedes sabían que el apóstol Pablo, esta persona que escribe estas cartas a las iglesias, fue una persona que tuvo que estar en prisión? Pasó por una cárcel. ¿Alguna vez alguno de los que estamos aquí en este lugar han tenido esa experiencia de visitar una cárcel? ¿No? Bueno, yo he visitado una cárcel. Yo creo que tal vez sí hemos visitado una cárcel, pero no nos han aprendido, ¿no es cierto?, dentro de una prisión. Pero imagínense que este hombre, ¿sí?, al cual Dios escogió, como Dios nos escogió a todos y cada uno de los que están aquí, tuvo que pasar por un lugar tan desagradable, ¿verdad? ¿O cuántos creen que la prisión es un lugar muy bonito? Yo creo que no, ¿verdad? A lo menos en lo que ustedes escuchan, ¿no es cierto?, es un lugar bastante feo, una prisión. Primero, porque estás privado de tu libertad. Segundo, porque, bueno, el ambiente es bastante fuerte. La gente que está allí es personas muy peligrosas también. Y en sí, pues es algo bastante obvio. ¿A quién le gustaría estar en 4 paredes encerrados, ¿no es cierto?, sin nada de que hacer, privado de tu libertad? Pero bueno, imagínense que esta es una realidad, esta es como dirían, una historia de la vida real. Pero el apóstol Pablo, ¿sí?, el que escribió una buena parte del Nuevo Testamento, fue una persona que estuvo en prisión, estuvo en la prisión. Y desde allí, de hecho, él escribe, y vamos a ir a la Biblia, Filipenses 3, 12, del versículo 12 al 14. Vamos a ir a la palabra de Dios, a Filipenses 3, versículo 12 al 14. Desde una prisión, el apóstol Pablo escribe una carta.
Vamos al libro de Filipenses, capítulo 3, versículos del 12 al 14. Cuando estén listos, me avisan, porque todos vamos a leer esto. Todos vamos a leerlo de nuestras Biblias. Filipenses 3, del 12 al 14. Vamos a leer estos cortos versículos. ¿Ya estamos allí? Amén. Listo. Vamos a poner atención. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Todos estamos allí? ¿Listo? Perfecto. Así dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Listo. Entonces, si analizamos un poco, vemos a un apóstol Pablo, vemos a un hombre de Dios que de cierta manera no es orgulloso, ¿verdad? No es orgulloso y dice, yo ya lo alcancé todo, yo ya lo sé todo, pero es una persona tan humilde que él dice, yo sé que no lo he alcanzado todavía. ¿A qué se está refiriendo cuando él dice, sé que no lo he alcanzado todavía? ¿Cuántos saben que la principal meta de seguir a Jesús es parecernos a Él, es ser como Él, ¿verdad? Ese es uno de los propósitos que Dios tiene con nuestras vidas, que nos parezcamos a Jesús en su vida, en su corazón, en todas las cosas, que seamos como el Hijo de Dios. Jesús fue a la cruz a morir por nosotros, a derramar toda su sangre, para que nosotros creamos en Él y Él nos salve. Él salve nuestra alma. ¿Nos la salve de qué? Porque la gente dice, ¿y de qué te salvó Jesús? Nos salvó de muchas cosas. Primero, salvó nuestra alma del infierno, porque la salvación es por fe, no por nuestras obras. Porque nuestras obras delante de Dios son como trapos de inmundicia. A Dios no le sirve que hayamos donado mucho dinero a una fundación o que hayamos sido muy generosos con muchas personas. Lo que Jesús quiere de nosotros es obediencia, es que le conozcamos, es que creamos en Él. Y aquí vemos un apóstol Pablo que dice no que ya sea perfecto, no soy perfecto. Y lo mismo les quiero decir a ustedes en esta mañana, si ustedes toman la decisión de seguir a Jesús, sepan que en este momento no somos perfectos, es verdad. Pero el apóstol Pablo no se queda ahí, él dice, pero hago una cosa. Me olvido de lo que está atrás y prosigo hacia la meta. Nuevamente les pregunto, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es la meta que tú tienes? Si eres una persona nacida de nuevo, si eres una persona que ya conoce a Jesús, ¿cuál es tu mayor meta en la vida? ¿Cuál es tu mejor meta? No tu mejor, tu mayor meta, tu meta más alta. Tal vez tu meta es convertirte en un profesor, convertirte en un profesional, trabajar durante varios años y tener esto o tener lo otro, que yo no digo que eso sea malo, pero ¿cuál es tu meta principal? Si tu meta principal tiene que ver con Jesús, ahí puedo decirte, estás en lo correcto. Has entendido el mensaje del Evangelio, has entendido que Jesús es el centro, que Él es el más importante. Y si Jesús no está en tus metas, si Jesús no está en tu meta principal, en lo que estás haciendo en tu vida diaria, pues déjame decirte que es una pena, pero de nada nos sirve ganar todas las cosas, ganar el mundo, si vamos a perder nuestra alma. Si vamos a perder el propósito por el cual Dios nos llamó. Y quiero decirles algo en esta mañana. Hicieron una encuesta a varias personas y les preguntaron acerca de si creían en Dios. ¿Y qué creen ustedes? La mayoría dijo que sí creía en Dios. Y yo les hago una pregunta en esta mañana. ¿Ustedes creen que creer en Dios es algo que se tiene que reflejar? Sí, ¿no es cierto? Totalmente cierto. Porque como dice la palabra de Dios, la fe sin obras es muerta. Si nosotros decimos que creemos en Jesús,
entonces eso es algo que debe evidenciarse en nuestras vidas. Es algo que se va a convertir en una obra, se va a convertir, y no en una obra que nosotros queramos, sino en las obras que Jesús espera de nosotros y que están escritas en la palabra de Dios. Así que la fe sin obras es muerta. Si nosotros decimos creer en Jesús o creer en Dios, esto tiene que evidenciarse en nuestras vidas. ¿En qué lugares? Esto tiene que evidenciarse aquí en la iglesia, tiene que evidenciarse en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestros estudios. Allí debe evidenciarse. Allí debe evidenciarse que Jesús, como nosotros lo hemos dicho, cuando nosotros cantamos, ¿no es cierto?, o adoramos a Dios, que Jesús es el Rey, que Él es el primero. Ahí debe evidenciarse. No solo en una canción. Y yo les hago una pregunta esta mañana. ¿Cuántos quieren cumplir el propósito por el cual Dios los creó? ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios para sus vidas? ¿Cuántos quieren cumplir el propósito de Dios para sus vidas? Alcen su mano. ¿Están seguros? ¿Sí? Perfecto. Han escogido algo muy duro, pero algo que es real y algo que es lo mejor, la mejor decisión. Pero no nos quedemos ahí. Veamos qué es lo que dice Pablo, después de que dice, ver, yo estoy buscando cumplir el propósito de Dios para mi vida. Eso es lo que está diciendo aquí parafraseando. Dice, no soy perfecto, no lo he alcanzado ya, pero hago una cosa. Y vamos a leer todos desde sus Biblias o desde aquí. ¿Sí? Vamos a leer a la cuenta de 1, 2 y 3 desde el principio, desde el versículo 12. 1, 2, 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido, por Cristo Jesús. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo, de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya? Ahora, si nos podemos a meditar en este versículo, podríamos quedarnos horas, porque realmente tiene tantas cosas especiales y poderosas. Pero yo lo que quiero que se lleven es algo muy importante. Y es que dice, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Por ver si logro asir. ¿Qué es asir? Asir es alcanzar, ¿sí? Asir es alcanzar. Alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado. ¿Qué quiere decir? Que Jesús nos alcanzó primero, ¿no es cierto? Jesús nos alcanzó primero por su amor, por su infinita gracia. ¿Qué significa esto? Alguien en algún momento te predicó de Jesús. Conociste a Jesús de alguna forma. Fue tal vez, qué sé yo, tu hermano, una amiga de tu colegio, de tu trabajo. Te predicó a Jesús, ¿sí? Y tú aceptaste la invitación y dijiste, sí, yo creo en Jesús y yo voy a seguirle. Perfecto, hasta ahí estamos bien. Ahora, miren lo que dice aquí. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué es lo que queda atrás? ¿Qué es lo que queda atrás? Les pregunto yo esta mañana. Se está refiriendo a nuestra vida pasada, ¿no es cierto? Al ayer, al ayer. ¿Cuántos sabemos que si estamos en Cristo somos una nueva criatura? Lo somos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El apóstol Pablo dice, a ver, no soy perfecto, pero hago algo por esforzarme para alcanzar el propósito de Dios. Y es dejar mi pasado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estaba en nuestro pasado? ¿Qué es lo que había en nuestro pasado? En nuestro pasado, como ya sabemos, había pecado, pero si hablamos de la palabra pecado es bastante extensa, bastante amplia. Pero si especificamos un poco, si en tu pasado estabas apegado mucho a, qué sé yo, al mundo, a las cosas del mundo. ¿Y qué me refiero a cosas del mundo? Lo que el mundo hace y que Jesús dice, esto no es agradable para mí. Si en el pasado teníamos problemas, riñas, les doy un ejemplo, siendo hijos teníamos contiendas con nuestros padres, siendo padres teníamos contiendas con sus hijos, tenían contiendas con sus hijos,
De cualquier forma, no estábamos en el camino correcto. Estábamos en nuestras malas obras, como dice la palabra, nuestras obras de inmundicia. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? No, yo voy a dejar lo que está atrás. Voy a dejar eso, porque yo ya voy a proyectarme hacia adelante. Es decir, la antigua persona que yo era ya no soy ahora. ¿Cuántos dicen que ya no son el mismo de ayer? Yo sé que ya no soy el mismo de ayer. No que ya seamos perfectos, pero ya no somos las mismas personas que éramos ayer. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que seamos diferentes. Que ya no seamos los mismos de ayer. Y que nos proyectemos hacia adelante. ¿No es cierto? ¿Qué es lo que está hacia adelante? Aquellas cosas que Dios en su palabra pide, exige de nosotros y que debemos cumplirlas. Y que ya sea que por falta de conocimiento, por falta de decisión, porque hemos llevado una vida tibia, no hemos decidido hacer aquellas cosas que Dios nos ha pedido. Esto que ustedes acabaron de leer, en esto consiste la carrera de fe, la carrera de la fe cristiana. No solamente es creer, no solamente es confiar, no solamente es ir a la iglesia, es dejar lo que está atrás, dejar nuestro pasado, nuestras debilidades, nuestras obras del ayer y proyectarnos hacia adelante y alcanzar el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Hay algo muy poderoso en esto y es que Dios nunca nos deja. Dios es un Dios tan bueno que Él recompensa. Y si ustedes leen el versículo 14, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Al premio. Hay un premio. ¿Se dan cuenta? Hay un premio por seguir a Jesús. Y lo que quiero que sepan y entendamos de todo esto es que el apóstol Pablo, al igual que todos nosotros y Jesús, todas las personas que decimos seguir a Jesús, ¿sí?, tenemos un proceso en Dios, necesitamos ser procesados. Pero podemos responder a muchas formas a ese proceso. Hay personas que dirán: yo no quiero que Dios trabaje en mí, porque procesar significa trabajar. Yo no quiero que Dios trabaje en mí, yo estoy conforme con cómo estoy. Ok. Pero déjame decirte que sin proceso no podremos alcanzar el supremo llamamiento de Dios para nuestras vidas, sin primero no ser procesados por Dios. Ahora, quiero darles algunos ejemplos. Ya decíamos del apóstol Pablo, que lo hemos tomado como ejemplo durante todo este tiempo, pero también hubo una persona que necesitó ser probada. ¿Han escuchado acerca de Abraham? Yo creo que sí, ya hemos escuchado acerca de Abraham, el padre de la fe. Para Abraham no fue fácil tampoco. Y si ustedes leen la Biblia, se van a dar cuenta que todos los hombres de Dios, todos los grandes hombres de Dios de la historia, han tenido un proceso. Y un proceso bastante duro, quisiera decir, bastante difícil. Y ya vamos a ver por qué más adelante. También José, todos recordarán la historia de José, que es vendido por sus hermanos, ¿no es cierto? Sus hermanos venden a José. José tenía claro el propósito y el llamado que Dios le había dado, pero en su vida tienen que ocurrir una serie de circunstancias. Él tiene que ser procesado en tantas cosas, en su corazón, en su orgullo, en su arrogancia también, porque sí tenía un poquito de eso con sus hermanos, en humildad. Él tuvo que ser procesado para después alcanzar el propósito de Dios para sus vidas, para su vida. ¿Y cuál era el propósito que Dios tenía con la vida de José? ¿Quién me puede decir? ¿Quién sabe? ¿Quién ha leído acerca de José? Sí, él interpretó sueños, pero ¿sí? Dios le había dicho que él iba a llegar a ser gobernador. Él iba a ser gobernador de Egipto, ¿ya? Y claro, imagínense que esto era bastante conflictivo de alguna forma,
porque el pueblo de Egipto era el pueblo que esclavizaba al pueblo de Dios, ¿ya? Pero cuando llega José a este cargo, por así decir, él trabaja igual, él hace su parte con Dios para ayudar al pueblo de Dios. O sea, Dios siempre tiene un propósito que nos va a dirigir hacia Él, ¿no? ¿Por qué aclaro esto? Porque tal vez alguien diga, entonces, mi propósito, el llamado de Dios para mi vida puede ser doctor, puede ser tal cosa. Ya, y yo les digo, ok, pero no se olviden que eso siempre va a estar ligado al Señor. ¿Cómo a través de mi carrera o a través de mi profesión yo voy a ganar, Jesús va a ganar almas para Él? ¿Cómo extiendo el reino de Dios para otras personas a través de lo que Dios me ha llamado a hacer? Como es el caso de José. Y tenemos muchos personajes más, como Moisés, ¿no es cierto? Actualmente está dando una serie en la televisión acerca de Moisés. Yo les recomiendo sobre todo que lean lo que dice la palabra de Dios sobre Moisés, ¿sí? Más que la televisión, porque la televisión es ciencia, en algunas cosas tiene errores, ¿sí? Lo que dice la televisión. Entonces lean Éxodo, el libro de Éxodo, allí está acerca de los inicios de Moisés y cómo fue incluso su llamamiento y todo lo demás. Moisés tuvo también que pasar su proceso y ya les voy a contar cómo fue esto. Y en fin, todos, si ustedes se dan cuenta, todos los personajes que cumplieron el propósito de Dios para sus vidas tuvieron que pasar por un proceso. Todos. Eso quiere decir que si ustedes quieren cumplir el propósito de Dios para sus vidas, como han dicho esta mañana que quieren, es necesario que sepamos que Dios va a tener que tratar con nuestras vidas. Vamos con Abraham, rápidamente. Abraham tenía a su esposa Sara, vivía bajo comodidad. Él estaba cómodo realmente en donde él estaba. Tenía propiedades, tenía sirvientes, tenía muchas cosas. No tenía un hijo, eso sí, nunca pudo tener un hijo con su esposa Sara, pero imagínense que de repente un día Dios vio, como Dios ha visto en nosotros, a pesar de nuestras debilidades, vio un corazón dispuesto, vio un corazón disponible a seguir al Señor, a ser cambiado. Y entonces Dios mira a Abraham de en medio de todas las personas, ¿sí? Y lo escoge. Y vamos a ir a Génesis 12, Génesis capítulo 12, el primer libro de la Biblia. Génesis capítulo 12, y vamos a leer los primeros versículos, si ya estamos allí. ¿Todos estamos en Génesis 12? Perfecto. Génesis 12, versículo 1 dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Todos leímos este tremendo versículo. Lo voy a repetir otra vez, pero pongamos atención en el versículo 1, porque el versículo 1 es la condición para lo que Dios le está prometiendo. Hay una condición: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. ¿Listo? Quiero que nos pongamos a pensar. Es bueno imaginarnos. ¿Qué pasaría si el día de hoy Dios te dice, vete de tu tierra, o sea, te vas a mudar a otra ciudad, ya no vas a estar cerca de tu familia, no vas a estar cerca de nadie, te vas a mudar, o sea, te vas a ir a una tierra que tal vez no conoces, donde todo es nuevo, ¿sí? Y si tú te vas, entonces ahí a donde tú vayas, que es donde yo te quiero, yo te voy a bendecir, yo voy a cumplir una promesa en tu vida, lo que yo te estoy prometiendo hoy. ¿Es fácil? ¿Creen ustedes que habrá sido fácil para Abraham? Que de repente, teniendo todas las cosas, teniendo su vida ya hecha, ¿no es cierto?
tantos años de vivir ahí, en la casa de su padre, con su familia, bajo todas las comodidades. De repente Dios le dice, quiero que salgas de ahí, ¿no? Y tal vez alguien diga, pero ¿cómo? ¿Y por qué quiere el Señor que yo salga de aquí? ¿Por qué quieres que haga esto? Y miren que la palabra de Dios no se registra, después de estos versículos, que Abraham cuestionó a Dios. O sea, que Abraham dijo, pero Dios, ¿por qué quieres que yo me vaya? Pero a ver, ¿por qué? ¿No? Sino que Dios simplemente le dijo, sal, vete, ¿no es cierto? Vete de la tierra de tu padre, de tu parentela, y le dio la promesa. O sea, no le dijo, no le explicó por qué tienes que irte de ahí y le dio una justificación muy, muy grande. Solo le dijo, sal de ahí y yo te bendeciré. Yo te bendeciré. Y por eso es que Abraham es llamado el padre de la fe, porque no solamente hizo esto. Todo lo que Dios le pidió, él fue haciéndolo. No fue perfecto, pero Dios miraba el corazón de Abraham. Y hubo un punto en el que ya leerán ustedes más adelante. Dios le pide algo súper fuerte a Abraham. Súper fuerte, algo muy, muy difícil. Y le dice, ya después de que Dios le promete que que le va a dar la bendición, que va a ser bendecido, Dios le promete también que va a tener un hijo. Imagínense, a la edad, a su edad de ya viejito, ¿no? Ya más de 60 años. Ya tenía más de 60 años Abraham. Y Dios le promete un hijo. Ya le dirá, qué locura, wow, eso es algo tan sobrenatural. Sí, porque nuestro Dios es un Dios sobrenatural. Y le promete un hijo, y él fue tan osado, y wow, se dejó procesar por Dios, y él creyó. Y la Biblia dice que Abraham creyó sin dudar, sin vacilar, que lo que Dios le prometió, eso lo iba a cumplir. Le creyó a Dios. Y miren qué pasó. Llegado el tiempo, Dios le dio un hijo a Abraham, de su esposa Sara, que supuestamente era estéril, y quedó encinta, ya a su edad, ya muy viejitos. Es algo sobrenatural, fue un milagro, claro que sí, pero Dios lo hizo. Dios lo hizo, Él Él cumplió su promesa. Y miren qué pasa más adelante. Dios le pide a Abraham, le dice, ahora, ya cuando su hijo había crecido, quiero que sacrifiques a tu hijo, tal cual. Quiero que lo pongas en el altar, ya, y lo vas a sacrificar. Entonces, claro, eso es algo que alguien diría, es una locura. ¿Cómo Dios me da algo y después me lo quita? Pero no podemos entender los pensamientos de Dios, porque son muy altos, mucho más altos que los míos. Y miren qué pasó, Abraham no cuestionó a Dios. Tampoco le dijo, Dios, pero ¿por qué me estás pidiendo esto? ¿Por qué? No, qué difícil, no me pidas algo tan difícil, pídeme lo que quieras menos eso. No. La Biblia dice que Abraham en silencio subió a la colina con su hijo y lo puso en el altar a su hijo. Y cuando estaba a punto de sacrificarlo, Dios le dijo, Abraham, descendió un ángel y le dijo, detente, no lo hagas, no sacrifiques a tu hijo. Y obviamente fue una sorpresa también, debe haber sido para Abraham. Y el ángel le dice, ahora Dios sabe que tú tienes temor de Dios. Dios le probó si realmente en Abraham estaba Dios primero en su corazón. Y él pasó esa prueba. Pero yo les pregunto, pónganse en la posición de este hombre. ¿Ustedes creen nuevamente que esto debió haber sido muy fácil? Para nada. Muy difícil. Muy difícil. Pero él hizo algo, que es algo que Dios también quiere que hagamos esta mañana. Él le dijo sí al proceso de Dios en su vida. Él permitió que Dios procesara su vida como Dios quiere. José, de quien estábamos hablando al principio, yo les voy a hacer un recuento de lo que pasó con José, ¿ya? José de pequeño, Dios le da un sueño y le hace saber de que él va a alcanzar esto, y le hace saber. ¿Y qué es lo que hace José? Corre a contárselo a sus hermanos y les cuenta y les dice, yo sé. Y bueno, los hermanos también tuvieron envidia de él en ese momento, y lo que pasó fue lo siguiente, que ellos dijeron, matemos a nuestro hermano, vamos a matar a José.
Y de repente uno de los hermanos dice, no le matemos, mejor vendámoslo, vamos a vender a nuestro hermano. Y entonces toman a José y lo venden a unos mercaderes. Lo venden y después José va a parar en Egipto, y pues ya cuando crece, como tenía, eso dice la Biblia, que él tenía el favor de Dios, la gracia de Dios, lo contratan como un asistente personal de una persona muy importante, ¿sí? En un palacio, lo contratan como asistente personal y él sí, muy bien, excelente, wow, muy bien. Y estando allí en lo mejor, de repente le ocurre un inconveniente, ¿no? Y es que había la esposa de Potifar, un hombre, ¿sí? Esta mujer lo seduce a José, lo seduce y le dice, ven, quiero que estés conmigo. Entonces él le dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo le voy a hacer eso a mi amo? ¿Cómo le voy a hacer eso? Entonces él huye y después ella lo acusa de haber querido violarle. Le acusa así. Y le creen, claro, Potifar le cree a su esposa y entonces mandan a José a la cárcel. Y él estuvo en la cárcel, igual, siendo inocente, siendo una persona inocente. Y muchas veces tal vez van a cometer injusticias en nuestra vida. Tal vez alguien va a ser injusto con nosotros, alguien nos va a decir algo que no nos guste, puede ser que sea verdad, pero Dios va a permitir estas cosas para que nosotros seamos procesados, seamos cambiados. Por eso es que Dios permite todas estas cosas, porque Él quiere procesarnos. Y cuando ustedes creen que en José Dios trató mucho su humildad, yo creo que sí, trató muchísimo su humildad, muchísimo. Trató con su orgullo, ¿sí? Porque a donde Dios le quería llevar, que era a ser gobernador, Dios no quería que José esté con su corazón mal, que esté con su corazón, que se llene de orgullo, ¿no es cierto? Diga, ahora yo soy el faraón de Egipto, entonces yo me voy a enorgullecer y voy a hacer lo que yo quiera. No, Dios dijo, yo no necesito eso en ti, José, y por eso te voy a hacer pasar por un proceso muy largo para que Dios trate contigo todas esas cosas que tiene que tratar de tu corazón, que tienen que cambiar. Y si leemos Génesis 41, del 41 al 43, ya es el momento final casi, cuando Dios le da esa promesa, se cumple la promesa de Dios para José y le dice, dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y le puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y lo pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. ¿Ya? Ahí está en la entrega del puesto de José. Y perfecto, está muy bien. Pero después de esto incluso Dios siguió trabajando en su vida, muchas cosas. Así que yo les animo a leer igual Génesis, lean la palabra de Dios, van a encontrar allí lo que pasó. Fue algo muy, muy tremendo. Y bueno, Moisés, ¿no? Llegamos a Moisés, también procesado por Dios. Créanme, o sea, el mejor ejemplo que ustedes tienen es cuando Dios le pide a Moisés que saque al pueblo de Egipto. Moisés lo saca y lo que sucede es que el pueblo, en vez de estar agradecido con Moisés, empieza a reclamarle y a decirle, ¿y por qué nos sacaste? ¿Por qué nos sacaste? Mejor estábamos en Egipto. Un pueblo súper duro, del cual ustedes dijeran, si yo hubiera sido Moisés, yo hubiera tirado la toalla, porque realmente fue muy difícil para Moisés. Se rebelaron contra él, no le hicieron caso en todo, no le hacían caso en todo, le pasaron muchas cosas, el pueblo se quejaba mucho por todo, decía, ay, Dios nos está dando mucho maná del cielo, sí nos está dando maná, pero queremos comer carne también, queremos comer las codornices, ¿no? Y bueno, entonces Moisés dice, ya, ok, ya van a tener las codornices, y Dios manda codornices para que ellos puedan comer y alimentarse. Pero a pesar de todo esto, fue un proceso también para Moisés, que trató mucho sus temores también, porque si ustedes leen, Moisés era una persona muy temerosa,
Decía, él sí, en cambio, él sí protestaba un poco con Dios. Él sí decía, Señor, pero ¿por qué me mandas a mí? Si yo no tengo facilidad de palabra, parafraseando. Si yo soy tartamudo, ¿por qué me mandas a mí a liberar a tu pueblo? ¿Por qué lo haces? No quiero. Y muchas veces él le dijo, no, Señor, yo no sé, yo no puedo. Pero Dios trabajó en él. Y ustedes cuando ven los últimos días de la vida de Moisés, ven un hombre distinto al que era antes. Ven un hombre que ya no tenía miedo a hablar, que se perfeccionó en muchas cosas, porque Dios lo procesó. Porque él dejó que Dios lo procesara. Y bueno, ¿qué pasa durante los procesos? ¿Alguien ha preparado un pastel, un postre? Seguramente todos alguna vez, ¿no? Me gustó poner la imagen ahí del pastel de zanahoria, porque no sé si han hecho pastel de zanahoria, o cualquier tipo de pastel. Ustedes compran los ingredientes y los meten de uno en el horno y ya sale el pastel. ¿No es cierto? ¿Qué tienen que hacer? Trabajar con cada uno de los ingredientes, ¿no es cierto? Con cada uno de los ingredientes, poner las porciones correctas, hacer la mezcla correcta, someter a diferentes ingredientes a diferentes estados de temperatura, etcétera, etcétera. Y miren que esto hace Dios con nosotros también. Él nos prueba, nos va a probar, o nos está probando, yo no sé, a través del fuego, bien fuerte. A través de cosas, circunstancias que tal vez no nos agradan, como yo les dije. Tal vez justo en tu trabajo tienes una jefa que es injusta contigo, tienes compañeros que hablan mal de ti sin razón, y tú dices, ay, pero yo no sé, yo estoy buscándole a Dios y no sé por qué me va tan mal. Estoy haciendo mi esfuerzo con Dios, estoy tratando de no ser así, de no irritarme, pero otra vez. Pero mira, el Señor dice, yo te estoy procesando. Y hasta que tú no respondas de la manera correcta, no te puedo llevar a otro nivel. Tienes que responder de la forma correcta, en otro nivel. Y les hago una pregunta. ¿Podemos estar estancados en el proceso de Dios? Podemos estar estancados. Dios puede estar trabajando contigo un aspecto específico en tu corazón. Les ponía un ejemplo. Orgullo. Dios puede estar trabajando con el orgullo en tu corazón. Y a menos que tú respondas de la manera correcta, como Dios quiere que respondas, Dios te va a seguir tratando en esa parte. Te va a seguir procesando. Vas a tener circunstancias así. Hasta cuando... Sí, ¿verdad? Que no se detenga en esto y diga, es que yo te quiero dar esto, pero no puedo darte esto porque primero tú no has desechado esto de aquí. Y aquí me voy a quedar hasta donde tú me dejes en tu vida. Si tú primero no me dejas llegar acá, pues ahí estaremos, hasta cuando tú me permitas. Y les hacía el ejemplo del pastel de zanahoria. Dios es el cocinero, y Dios es el cocinero perfecto. Él es el mejor chef. Él no comete errores. O sea, Él no es de los cocineros que dice, uy, no, se me quemó el pastel. O sea, híjole, te voy a someter a una circunstancia en la cual te voy a acabar. No, Él es perfecto. Y si tú le dijiste sí a Jesús y en tu vida están sucediendo situaciones, pues dale gracias a Dios y vamos a ir a la siguiente parte, que es qué es lo que tienes que hacer tú, porque Dios está procesándote. Dios quita lo innecesario en ti, Dios coloca lo necesario en ti, Dios te retoca, te mejora si es que tienes alguna cualidad que está bien en ti, pero todo tiene que ser perfeccionado, créanme. Dios nos perfecciona, Dios nos transforma. El propósito del proceso en Dios es que nos transforme, ser transformados. Ahora viene la mejor parte. ¿Cómo somos transformados? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para poder aceptar ese proceso o para poder pasar ese proceso correctamente? ¿Han visto ustedes? Yo he visto esto, me he dado cuenta, ¿no? Cuando una persona prepara algo, ya sea un plato específico, a veces hay ingredientes que resisten a la mezcla.
O pasa como por ejemplo a veces la leche se corta, ¿cierto? Tú haces algún postre o algo, la leche se corta, pasó esto con tal ingrediente, etc. Y lo mismo sucede si nosotros no hacemos lo correcto en el proceso. Estaremos como esos ingredientes que no respondieron bien, no respondieron bien al proceso. ¿Y cuántos saben que un postre, por ejemplo, con leche cortada, como saben decir, sabe horrible, sabe amargo, ¿no es cierto? Y lo mismo, si nosotros no nos dejamos procesar por Dios, vamos a saber amargo delante del Señor, así de simple. No vamos a tener buen sabor. No vamos a tener buen sabor. El Señor nos va a seguir amando, sí, pero el Señor va a decir, te amo, pero hay cosas que no me gustan. Porque Él es un Dios santo, así de simple. Bueno, ¿qué debes hacer tú durante el proceso? Busca la presencia de Dios, ¿sí? Y ese es el meollo de todo el asunto. ¿Cuánto estamos buscando a Dios entre semana? ¿Estamos teniendo nuestros tiempos de oración de calidad con Dios? ¿O solamente de repente cuando alguien me hace acuerdo que tengo que orar? ¿O chuta porque me toca? ¿No es cierto? No. Si nosotros somos personas que pasamos tiempo en la presencia de Dios, ¿qué significa la presencia de Dios? Cuando tú vas a tu cuarto, un lugar donde puedas estar solo, apartarte de todo y estar con Dios, conocerle, hablar con Él, dejar que Él te hable también, porque orar implica también escuchar la voz de Dios, que tú escuches a Dios y que tú también hables con Él. ¿Cuántos en este tiempo, en esta semana, han estado con Dios? Han estado todos los días, al menos un tiempo de calidad con Dios, para saber cómo responder en el proceso que Dios está teniendo en tu vida. ¿Qué pasa si el día de hoy en la mañana, yo no sé exactamente lo que Dios está procesando en mi vida? ¿Puedo darme cuenta? Claro que sí. Pero ¿qué sucede si el día de hoy en la mañana, como no me conecté con el Señor, como no le busqué, simplemente ante una situación en mi vida, ante una circunstancia en la que tenga que responder, no voy a responder de la manera correcta? Cuando Dios quería que respondas de otra manera. Pero este conocimiento lo obtienes solamente si buscas la presencia de Dios. La presencia de Dios implica conocer la palabra de Dios también. Por eso es muy importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. ¿Cuántos conocen ya la palabra de Dios? ¿Poco o mucho? Yo creo que la mayoría ya conoce, ¿verdad? Entonces, como les decía yo al principio, aprovechen la bendición de tener sus Biblias. Y si ustedes dicen, es que cuando yo le busco a Dios, yo no escucho su voz, porque Dios habla audiblemente y también en nuestros corazones. Si ustedes dicen, yo no le escucho a Dios, es que me cuesta mucho escuchar su voz audible, ok, ora y vea tu Biblia. Y igual Dios te va a hablar cosas a través de este libro poderoso. Pero no te quedes nunca con que Dios no me habló, Dios no me dice nada. No, porque siempre Dios tiene algo que decirte, cree. Siempre Dios tiene algo que decirnos, siempre, siempre. Ya sea de tus debilidades, en lo que necesitas tomar decisiones, o ya sea que Él también te dice, hijo mío, me agradó lo que hiciste hoy. Hoy me agradó tu obediencia. Pero también, como Dios es un Dios bueno, es un Padre justo que corrige al que ama, nos va a corregir. Pero si no buscamos la presencia de Dios, simplemente no vamos a poder pasar el proceso, ¿ya? Finalmente, si ustedes buscan la presencia de Dios, porque este mensaje está enfocado en eso, busquemos a Dios, pongámoslo en nuestra agenda, pongamos en nuestro cronograma, en nuestro horario, ¿qué tiempo voy a tener con Dios? Tenemos tiempos libres, perfecto. Los tiempos libres son para descansar, sí, perfecto, para distraernos un poco tal vez, pero si Dios no es la prioridad, déjame decirte que estás invirtiendo mal tu tiempo. Si Dios no es prioridad en tu tiempo, estás invirtiendo mal tu tiempo, como sea lo que sea que estés haciendo. Él tiene que ser prioridad en tu tiempo.
Si nosotros le damos la prioridad a Él, y bueno, más bien dicho, ¿por qué debemos darle la prioridad a Él? Porque somos débiles. Somos débiles, señores. Somos débiles. Estamos hechos de carne. Todavía somos seres humanos. Y si nosotros no buscamos la presencia de Dios, vamos a fallar. Como probablemente ya hemos fallado. Si no buscamos la presencia de Dios, vamos a seguir fallando en nuestras vidas. Ya sea que lo hagamos consciente o inconscientemente. Y por esto buscamos la presencia de Dios. Segunda de Corintios 3:5. Vamos a leer. También vamos a leer Segunda de Corintios 2:5, Filipenses 2:13. Filipenses 2:13. Segunda de Corintios 3:5. Pongamos atención. Esto es para las personas que dicen, no, yo puedo todo solo, todo en mis fuerzas. Yo tengo, como suelen decir, fuerza de voluntad. Todo es fuerza de voluntad. Eso es algo que suelen decir mucho las personas. Miren lo que dice 2 de Corintios 3:5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia viene de Dios. ¿Sí? Nuestra competencia viene de Dios. No somos competentes por nosotros mismos. No vamos a alcanzar el propósito de Dios porque somos muy inteligentes, porque ya nos la sabemos todas. No. Vamos a alcanzar el propósito de Dios si dejamos que Dios procese nuestras vidas, y para que Dios las procese necesitamos pasar tiempos con Dios. Necesitamos que Dios sea la prioridad de nuestros tiempos. Necesitamos tener con Él una conversación. Él la necesita con nosotros. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿De quién viene el querer como el hacer? De Dios. ¿Qué pasa cuando tú no quieres obedecer algo que Dios te está pidiendo? No tienes, ¿no es cierto?, el querer como el hacer. Entonces, ¿a quién tienes que buscar para hacer lo que necesitas hacer? A Dios, ¿no es cierto? Me cuesta obedecer, me cuesta hacer esto, me cuesta hacer lo otro. No lo puedes hacer por tu propia cuenta, por tu competencia. Entonces, ¿a quién tienes que buscar? A Dios, ¿no es cierto? Porque Él es el que pone el querer como el hacer. Tú dices, ay, me cuesta mucho orar. Les doy un ejemplo, porque yo creo en fe que a ninguno de ustedes les cuesta orar, porque ya somos personas que estamos en el camino del Señor, ¿ya? Pero les doy un ejemplo súper básico. Ay, me cuesta mucho orar. Entonces, por lo mismo, tienes que buscar a aquel que pone el querer como el hacer en tu corazón. Y esa persona es Dios. ¿Sí? No lo vas a lograr en tus fuerzas. No lo vamos a lograr en nuestras fuerzas. ¿Qué pasa cuando una persona no busca la presencia de Dios? Primero, no va a responder bien al proceso de Dios. Eso ya está claro. Es decir, cuando Dios trate en tu vida cosas, vas a seguir respondiendo de la misma forma, equivocado. ¿Ya? Pero si tú buscas la presencia de Dios, en el proceso de Dios, vas a crecer espiritualmente. Ya no vas a ser la misma persona que eras ayer, ya no. Vas a crecer, Dios te va a llevar a una nueva altura. Y una persona va a decir, ¿saben qué? Tú ya no eres la misma persona que conocí hace 3 años. Eres diferente. Hay algo diferente en ti, has cambiado mucho. No se conformen con que ahora sus amigos, sus familiares, la gente que no conoce de Cristo diga, has cambiado bastante. Ok, sí, es verdad. Pero no se conformen con eso. Cuando ellos los vean dentro de 4 años, tienen que decir, wow, ¿qué te hiciste? Ahora te veo más diferente de lo que te veía antes. ¿Sí? Eso es lo que tiene que suceder en nuestras vidas. Cuando no buscamos la presencia de Dios, no podemos confiar en Cristo. Pero cuando lo buscamos, podemos tener confianza en Jesús. Plena confianza. Caminar confiados, no cargados, no con preocupaciones. Cuando hablo de preocupaciones, no me refiero a preocupaciones de los afanes de este mundo. Digo, no me refiero a preocupaciones por la obra de Dios, porque está bien preocuparnos por las almas. Me refiero a preocupaciones de los afanes de este mundo. Estoy preocupado porque no sé, y el trabajo, y el colegio, y la escuela. No
te afanes. Dios dice, no te afanes, busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás se te añadirá. Si nosotros estamos teniendo tiempos con Dios, tiempos de calidad, vamos a poder confiar en Jesús. Vamos a poder confiar en Cristo. Vamos a poder soportar en Cristo. ¿Qué significa? Si ustedes van a los versículos, si quieren, vayan. Soportar en Cristo. Que cuando venga una situación a tu vida, tú en lugar de echarte para atrás, desanimarte y decir, me vuelvo, me regreso al mundo, mejor estaba bien como estaba antes. En lugar de eso, tú digas, lo soporto, Señor. Voy a responder como un hijo de Dios responde. Tengo que responder con fe en esta circunstancia que requiere de mi fe. Voy a tener fe. No me voy a unir a todas las personas que dicen, ay, qué pena, sí, o sea, está muy enfermo, está muy enferma, sí, qué pena, se va a morir. No, porque yo tengo fe. Yo voy a soportar esa situación que a mí me lleva a ser como todos los demás, y mi respuesta en cambio va a ser fe. Va a ser fe. Esperar en Cristo. Ser pacientes, ¿sí? Ser pacientes en Dios. Ya hemos hecho, si usted ha depositado su oración, usted está perseverando en el Señor, está teniendo tiempos de intimidad con Él, pues eso va a poner en usted paciencia también. Sí, no paciencia de estar conforme, no, sino si hay una situación en nuestra vida de que, Dios mío, me da ganas de responderle así, el Señor dice, espera, 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 estoy trabajando en ti. No debemos apresurarnos. Creer en Cristo, igual nuestra confianza en Él, no sirve de nada lo que estamos haciendo si no pensamos que el más importante es de Él y recordamos por quién hacemos las cosas. Gozarnos también. Si nosotros buscamos a Dios, si nosotros le damos la prioridad a Dios en nuestros tiempos, también vamos a tener el gozo del Señor. En una persona el gozo del Señor se apaga cuando la persona no está buscando la presencia de Dios. Si tú buscas la presencia de Dios, vas a tener gozo en tu corazón. No vas a estar afanado, vas a creer en Jesús, vas a esperar en Él, vas a soportar, vas a confiar y lo más importante, vas a actuar. Vas a actuar también, vas a accionar. Vas a accionar. Yo ya sé que me cuesta tal cosa, perfecto. Ya, yo entendí que lo que Dios me está pidiendo es que sea así, que sea humilde, que, qué sé yo, que pida esto, que pida consejo, que etcétera, etcétera. Lo que el Señor me lleve a hacer. Busco la presencia de Dios y voy a poder actuar en Cristo. Actuar también, ¿sí? Accionar. Y eso es tan importante. Así que, finalmente, quiero hacerles acuerdo de algo, ¿sí? La vida cristiana es una carrera de fe. Vamos a ser procesados en cosas que ni siquiera imaginábamos que debíamos ser procesados. Ah, es que yo creí que yo era lo suficientemente compasivo con las personas. Pues Dios va a exponer eso en tu corazón si realmente eres así. Y lo va a exponer y te va a mostrar tu corazón, ¿sí? Y cuando eso suceda, te pido que no te olvides, tienes que ser procesado con Dios, tenemos que ser procesados. Y hay algo que tenemos que hacer durante el proceso, que es obedecer, ¿verdad? Obedecer, obedecer. Y para obedecer, busco a aquel que pone en mí el querer como el hacer. ¿Ok? Filipenses 1:6, en la versión Dios habla hoy, dice, estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Esta es una buena noticia, ¿no es cierto? Dios está trabajando en mi vida. Tengo que soportar, no se olviden, soportar en el proceso, creer en el proceso, actuar en el proceso. Puedes tú creer, puedes soportar, puedes tener confianza, pero si tú no actúas, tú no haces lo que tienes que hacer ahora en el proceso que estás en Dios, no va a servir de nada. Hay acciones que Dios quiere que hagamos en el proceso. Hay cosas a las cuales Dios quiere que respondamos de la manera correcta. Si lo hacemos así, gocémonos, porque Dios sigue trabajando en nuestras vidas.
Vamos a ponernos de pie.